Bien, amigos, estamos con el doctor Francisco Tudela. Francisco, buenas noches. Muy buenas noches, Alfonso. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Antes de entrar al tema internacional y que tanto nos preocupa sobre esto que ha pasado con Leopoldo López, de hecho ha concitado la atención de todo el mundo y en el Perú hay varios congresistas que han comentado el tema de día. Por un lado estuvo Mauricio Mulder, que señaló cosas puntuales, y también el presidente del Congreso, Luis Iberico. Escuchemos antes de comentar la entrevista, por favor. Yo creo que la claridad no pasa por nosotros que somos los que tenemos las cosas ahí muy bien definidas, sino por preguntarle al señor David Tejada, al señor Sergio Tejada, que diga, a la señora Verónica Mendoza, ¿no? Que dicen, bueno, mire usted, ahí parece que hubo elecciones, que no sé qué, o sea, la mediatinta típica, ¿no? Esa condena a Leopoldo López es por haber hecho ¿qué? Por haber encabezado un mitin, y le quieren responsabilizar de los desmanes que los propios chavistas hicieron y le ponen 13 años de prisión. Eso es una vergüenza, ese es un régimen con el cual el Perú debiera establecer un enfriamiento de las relaciones. Como congresista y como demócrata, quiero expresar mi consternación y mi profunda preocupación por esta condena que se le ha dado en Venezuela al señor Leopoldo López. Una condena de 13 años, 9 meses, 12 días, 7 días y 12 horas. Es una condena que debe motivar la preocupación, creo yo, de todos los demócratas. Bien, ayer Leopoldo López dijo lo siguiente, que es una frase realmente impactante, ¿no? Le dice a la jueza que le lee la sentencia y le dice lo siguiente: si me condena, le va a dar más miedo a usted leer la sentencia que a mí recibirla. Bueno, para comenzar, Pancho, ¿qué opinas? Yo creo que es una frase muy cierta, porque la lectura de la sentencia es una confesión de que en Venezuela no hay división de poderes. Ya vimos hace algunos años con Corina Machado cómo fue expulsada del Parlamento y cómo el chavismo tiene el control a través de la intimidación y la matonería del Congreso, pues también tiene el control del judicial. Y entonces un régimen que coopta la totalidad de los poderes del Estado, así tenga aparentemente ropajes democráticos, no es otra cosa que una tiranía. Las tiranías son de dos tipos: las que vienen por una usurpación desde fuera, por un golpe de Estado, etcétera, etcétera, pero hay tiranías que nacen de adentro. Entonces, tanto Maduro como Chávez pueden haber alegado en su momento que ellos han sido elegidos. Sin embargo, ellos han usurpado la propia elección que los llevó al poder al cooptar y destruir la división de poderes. Y la condena a este dirigente de la oposición venezolana es la prueba clarísima de que Venezuela es una tiranía. Es una tiranía desde el régimen, es una tiranía que, si bien inicialmente es democráticamente electa, ha usurpado todos los poderes del Estado, los ha unificado y a través de la intimidación tiene a la población sometida. Haber condenado a Leopoldo López por haber dirigido una manifestación sin poder demostrar en la causa y efecto de los hechos qué relación puede tener el que está dirigiendo una manifestación, el que está hablándole a la gente con unos desmanes que ocurren en los márgenes de la manifestación y que además fueron provocados por unos comandos chavistas que iban en motocicleta y que inclusive mataron a una persona. Y entonces condenarlo sin nexo causal es una monstruosidad. ¿Qué se puede hacer? Esto es algo que no tiene parangón quizá. Lamentablemente, el órgano interamericano al cual le correspondería actuar a iniciativa de algunos de los países de América Latina es a la Organización de Estados Americanos. Hay una Carta Democrática que se firmó en Lima, pues bien, que se aplique la Carta Democrática,
Pero lo que ocurre con los últimos 2 secretarios generales de la Organización de Estados Americanos es que se han rehusado emitir cualquier juicio de valor sobre lo que pasa ¿Cómo se explica en eso? Venezuela. Son socialistas. Y entonces lo que sucede es que hay una complicidad del socialismo latinoamericano con Venezuela. Y entonces no hay críticas. ¿A cambio de qué? No sabemos. Yo creo que en primer lugar hay una solidaridad ideológica. Porque una cosa que caracteriza a la izquierda, y que es la razón por la cual odia tanto, es que ellos sueñan con esta gran sociedad que van a crear, pero no saben ni cómo va a ser esa sociedad, ni qué hay que hacer para crearla, y entonces por consiguiente apoyan todo lo que les parezca, aunque sea vago y gaseoso, que lleva hacia su utopía socialista. Y entonces toda esta izquierda latinoamericana apoya a Maduro, apoya esta sentencia que ha condenado a Leopoldo López, se calla frente a los desmanes del chavismo, porque en el fondo creen irracionalmente que ese tipo de régimen conduce a una sociedad socialista. O sea, hay un error conceptual de fondo en la izquierda latinoamericana. Y en segundo lugar, bueno, hemos visto que hay vinculaciones de apoyos políticos a través del UNASUR, hemos visto que el UNASUR se reunió en Lima y que endosó Absolutamente, convalidó la asunción a la presidencia de Venezuela de Maduro cuando la persona que había sido electa había muerto antes de la fecha en la cual debía asumir la presidencia de Venezuela, y por lo tanto era discutible constitucionalmente si Nicolás Maduro podía asumir la presidencia de Venezuela. Pues bien, la ha asumido desde hace ya algún tiempo, amenaza todas las noches a sus enemigos nacionales y extranjeros, y finalmente ha condenado, porque le ha ordenado al Poder Judicial que condenen a Leopoldo López. Esto no tiene nombre. Ahora, no se puede hacer nada desde el punto de vista de alguna organización latinoamericana o mundial para poder, digamos, contrarrestar lo que está pasando en Venezuela. O sea, hay que esperar que ¿qué? Porque el próximo proceso electoral es en diciembre. Pero bueno, ¿cómo se va a dar una elección ahí? En realidad, la capacidad de acción de los organismos internacionales, y esto lo sé por experiencia, porque he sido embajador ante las Naciones Unidas, es muy limitada. Las organizaciones internacionales solo actúan cuando pueden ir con una gran potencia que es la que impone sus puntos de vista. Y entonces así fue en la Guerra del Golfo. Si no hubiese existido en 1991 la decisión de los Estados Unidos de América, de Inglaterra, de Francia y de muchos otros países de desalojar al ejército invasor de Saddam Hussein de un Estado soberano que era Kuwait, pues las Naciones Unidas no hubieran podido hacer nada. No hubiera habido tormenta en el desierto. No hubiera habido tormenta en el desierto. Y entonces acá se necesita una acción, un pronunciamiento, una opinión para empezar del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que no puede guardar silencio frente a esa situación. Qué grave. O sea, si son los defensores de la democracia, si son los defensores de los derechos humanos, no pueden permitir que Leopoldo López sea condenado arbitrariamente por una orden de Maduro al juez sin decir nada. Vamos a hacer una pausa comercial y quiero preguntarte después 2 cosas. La cercanía de Obama a Cuba, la cercanía de Obama, no sé, a Venezuela, y también esto que ha ocurrido en Guatemala, ¿no? Porque ahí hay un presidente que ha sido encontrado con las manos en la masa y ahora está en la cárcel. Así es. Vamos a una pausa comercial y regresamos, Pancho, para comentar esto en unos segundos. Permiso, amigos.